Importa enfatizar esta parte primera en donde Julio Hernández Barros nos habla de lo que sucedió con el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, y lo que a su juicio es una conducta inapropiada porque dice que insultó a la defensa, que la amenazó, que los calificó de cínicos y que, bueno, cuando entregaron esta información del acta de entrega-recepción, el juez dijo que era una joyita porque podría involucrar a otros personajes de responsabilidad pública. Nos envió el abogado, como nos prometió que nos iba a enviar por WhatsApp, estos dos fragmentos del acta de entrega-recepción titular de la Secretaría de Seguridad Social, y viene ahí, bueno, una parte, lo que nos envía el abogado, es una parte donde dice 10 observaciones de auditorías. Se hace constar que derivado de la fiscalización de la cuenta pública 2014 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Social tiene aperturadas las auditorías que se describen en el oficio número tal de fecha 15 de septiembre de 2015, conforme al anexo 21, folio del 630 al 633. Ya nos alcanza a leer la segunda parte, que es el 11, que dice transparencia y acceso a la información. Lo que el abogado quiso destacar es que entregaron esto en donde se hace constar que derivado de la fiscalización de la cuenta pública 2014 por parte de la auditoría, se tienen aperturadas las auditorías que se describen en el oficio tal. Otra parte que nos envía, que es muy importante, que es lo que entregaron la defensa, los abogados de Rosario Robles, parte de lo que entregaron dice esto en relación a Peña Nieto. Dice, cuando se plantea el tema de qué tanto Peña Nieto está involucrado, supo o no supo, bueno, como bien dijo Muna hace un momento, no se trata solamente de saber si supo o no supo, sino si está involucrado de maneras mayores. Esa es la gran pregunta, si esta investigación va a conducir, y depende de varias cosas, a las responsabilidades de qué pasó con esas triangulaciones y a dónde se fue el dinero. Bueno, si nos quedamos en el circuito de si supo o no supo Peña, si supo o no supo Rosario de lo que estaba ocurriendo, que fue observado y auditado por la auditoría, pues nos vamos a quedar en la epidermis. Pero hablando de la epidermis, dice la defensa de Rosario Robles, entregó la defensa de Rosario Robles estos documentos. Una parte de estos documentos dice lo siguiente: con relación al canal de comunicación que se tenía directamente con el titular del Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, normalmente se establecía de primera mano con las reuniones directas llamadas, entre comillas, acuerdos, en reuniones de gabinete que se tenían con el presidente de la República a través de la línea directa de la oficina de la presidencia, conocida como la red privada del gobierno federal, gestionada por la unidad de la red privada del gobierno federal, dependiente de la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conocida también como Línea Roja, en las giras con el Ejecutivo. En las ocasiones cuando yo no me encontraba personalmente en mi oficina, en las instalaciones que ocupaban las oficinas centrales de Sedesol y Sedatu, la persona que se encargaba de atender directamente las llamadas que provenían de la red federal era la C. María Eugenia Romero Martínez. Ponen con mayúsculas, por alguna razón, el nombre de María Eugenia Romero Martínez. No ponen en mayúsculas el nombre de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, pero sí, por alguna razón, en este texto se pone con mayúsculas a la persona que se encargaba de atender directamente las llamadas que provenían de la red federal. Pues sí, seguramente tomaba la red federal, decía bueno, y le pasaba pues al funcionario, al presidente, porque si no, ¿cómo sería el funcionamiento de la red privada del gobierno federal? Lo importante es quién tomaba la llamada. Y en este caso, si era la línea roja de una secretaria de Estado con el presidente, pues uno esperaría que quien tome la comunicación sea el presidente, aunque sea intermediado por una tercera persona que le pasaría el teléfono, supongo yo. En fin, el caso aquí es que Rosario Robles está explicando cuáles eran los canales de comunicación que tenía con el entonces titular del Ejecutivo Federal, normalmente en las reuniones de acuerdos, es decir, la secretaria con el presidente en acuerdos,
o en reuniones de gabinete que se tenían con el presidente, o en la línea directa a la oficina de la presidencia, conocida como red privada del gobierno. Y bueno, pues ahí está la descripción de cómo es que se comunicaba con el presidente. Pues esto es lo que nos mandó el abogado Julio Hernández Barros cuando le pedimos que nos mandara lo que el juez llamó joyita. No sé si esto realmente es lo que llamó joyita estrictamente. Si fuera el caso, pues entonces estamos hablando de lo que conduce a la comunicación de la secretaria con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Como sea, obviamente, toda esta trama que involucra miles de millones de pesos, ya sean 5,000 y pico, que son los que está señalando la Fiscalía General de la República, o ya sean 7,600 o 7,500 millones de pesos, como mencionaron Juan Manuel Portal y Dora Muna Buchaín esta mañana en este programa, entre 5 y 7,600 millones de pesos es el rango de lo que se estaría investigando por presuntos desvíos durante los años que transcurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Rosario Robles fue titular de la Sedesol y después de la Sedatu, secretaría donde siguió ocurriendo lo mismo que ocurrió en un primer momento en Sedesol, es decir, contratar desde el gobierno federal, Sedesol o Sedatu, Zagarpa también, dijo Buchaín hace rato, contratar a universidades, a instancias de comunicación social y otras instancias públicas sin licitación, amparándose en una parte de la ley que dice que si un ente público contrata a otro ente público no hay que licitar. Entonces, por designación directa, se contrataba para hacer un montón de cosas que tendrían que justificarse porque se gastaron miles de millones de pesos en hacer todo lo que se dijo que se iba a hacer en esos años donde se gastó ese dinero público, y cómo esas universidades u entes públicos recibieron comisiones por haber firmado esos contratos y luego encargado esos trabajos, entre comillas, a un montón de empresas, una red de empresas, muchas de las cuales son empresas fantasma. La ruta del dinero y la investigación de la Fiscalía tiene que continuar, y ahí la Unidad de Inteligencia Financiera es clave, tiene que continuar para saber a dónde llegaron esos dineros, a las cuentas de quién y para qué. Esas son las preguntas que debe resolver la investigación. No nos quedemos en que si supo o no Peña Nieto de que había unas observaciones en una auditoría. Esa es la primera parte de la investigación, que es en donde andamos, y es en donde, bueno, ya hay imputaciones por omisión de la secretaria Robles, según lo que dice el Ministerio Público Federal. Pero estamos hablando de cosas mayores, sin duda. Entre esta información o estas investigaciones inicialmente de la Auditoría Superior de la Federación, de Sedatu, Sedesol, universidades, y el caso Operación Zafiro, estamos hablando de las dos grandes investigaciones. En el caso Chihuahua, que hemos hablado muchísimo del tema, bueno, son primas hermanas estas investigaciones porque conducen a la Federación, porque todo lo que se sabe y se ha podido investigar en el ámbito de la justicia de Chihuahua o en el ámbito de la auditoría tiene que ver con triangulaciones millonarias y desvíos millonarios en el sexenio pasado, cuyo presidente tiene nombre y apellido y todos lo conocemos. Es Enrique Peña Nieto quien tendría que explicar y tendría que llegar a la investigación de qué ocurrió con todos esos miles de millones de pesos. Ese es el tema que la sociedad mexicana quiere que se esclarezca. No soy yo quien representa a la sociedad mexicana, pero interpreto que la sociedad mexicana, yo incluida en esa sociedad mexicana, queremos que se esclarezca. Queremos que se sepa exactamente hasta dónde llegó el asunto y qué hicieron, sobre todo con ese dinero, que por cierto hay que subrayarlo, es de los mexicanos.